Y sé que está en mi alma dulce tierra, tibio fuego, fuertes vientos, profundas aguas se sienten en mi cuerpo. Y sé. Nuevamente para estar con ustedes en este programa de Yoga Yoguismo, que realmente en esta primera etapa vamos a dar todas las preguntas, todas las respuestas posibles a lo que viene a ser la maestría en yoga, maestría en filosofía y didáctica del yoga, que en el mes de agosto vamos a empezar las primeras generaciones, ¿no? Esta incorporación que se hace en la Secretaría de Educación Pública, cuya incorporación está en trámite, tendremos pues la oportunidad de todo el pensamiento del maestro Raynaud de la Ferriere plasmado en una maestría, con todas las materias necesarias para que el egresado salga pues con el perfil básicamente de un docente y un investigador en el campo de la yoga o del yoga. Y entonces, por lo tanto, en estas primeras actividades estamos para el 22 de agosto, la conferencia gratuita de la presentación del libro Yoguismo, que es el texto de la maestría, es uno de los textos de la maestría, en lo cual vamos a darlo a conocer al gran público en el foro Coyoacán, que queda en Allende número 38, Colonia Coyoacán, de la librería El Sótano, donde los comentaristas principales, y con gran honor vamos a tener al licenciado Alfredo Tejeda Salomé, cónsul general del Perú en México, asimismo la licenciada Araceli Recías Mejía, que acá nos acompaña, mi esposa, que es conductora de la yoga de la CONADE, y también el doctor David Hidalgo Ramírez, rector del Centro Universitario de Alternativas Médicas. Por lo tanto, va a estar nutrido la mesa de comentaristas, y con la presencia de todos ustedes vamos a dar a conocer para México, en esta segunda oportunidad en México DF, la presentación de este libro que es texto de la maestría. Y quisiera pues que nos manifestara, aquí está mi esposa, la licenciada Araceli, ¿no?, esos comentarios que ella tiene del libro, del yoguismo, referente especialmente a la práctica constante que se necesita para que el ser humano pueda cambiar. Ese cambio lo hemos llamado en el texto, ese aspecto fisiológico, psicofisiológico, como una tesis, como una antítesis, la parte psicofisiológica, pero desde el punto de vista psicoterapéutico, y como una síntesis, un sistema filosófico de integración del ser humano, para sí mismo llegar a la matesis, ¿no? Entonces, ella pues en la parte de la tesis, de esta parte fisiológica, en la práctica de la yoga, como los ejercicios básicos, la asana, la respiración. ¿Qué quisiera comentarnos, querida Araceli? Bueno, realmente hemos estado leyendo el libro y se han hecho círculos de lectura porque nació bajo la necesidad de buscar la congruencia en el ser, a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Entonces, a veces el ser está viviendo de manera incongruente y nos damos cuenta que la necesidad del ser humano es tratar de unir todas sus partes. ¿Y cómo? Pues se logra con la yoga, a través de la disciplina. Y bueno, aquí, pues estando el maestro, me gustaría que nos comentara acerca de qué fue lo que lo inspiró para realizar realmente este libro. ¿Qué fue lo que vio en el mundo? ¿Qué fue lo que lo vio de tal forma para poder plasmar esta obra? Básicamente, en la vivencia de la incongruencia, como acabas de manifestar, esa incongruencia que se ha manifestado en la historia de las instituciones, especialmente en la GFU inicial, especialmente en el ámbito de la masonería, especialmente también en otros ámbitos, ¿no?, de los rosacrucianos. Y esta parte pues es interesante observar que se estudia algo pero no se hace, ¿no? Se especula el conocimiento, mas no se lleva a la práctica. Y también al revés se da.
el hecho que practiquen la yoga, las asanas, con maravilloso contorsionismo, pero no cambia la persona en su carácter, no controla su temperamento, y para colmo las relaciones humanas también están echados a perder. Y entonces esa incongruencia, tanto el que practica la parte física como el que practica la parte intelectual, ¿no? Hay una incongruencia que se da porque no se lleva a unirse en el perfeccionamiento del ser humano. Y entonces en la historia de la GFU inicial, en la historia de una GFU transitoria que se vivió en estos últimos años, para llegar pues a buscar un estudio más concreto, más objetivo, y que realmente los maestros, no solamente este es un proceso de la GFU, es un proceso de todas las escuelas de yoga, de todas las escuelas de Cábala, de todas las escuelas de astrología, que tenemos que buscar un mundo más congruente, una forma que el ser humano piense, ¿no? Diga, sienta y haga como una sola unidad. Y esa unidad es lo que me ha llevado a buscar justamente bajo el proceso mismo de la yoga. Una yoga que inicialmente, con el impacto que llega con el boom a América, llega con la parte de la práctica. El maestro Renaud de la Ferrière fue uno de los principales que trae a América la yoga, y él enseñó a sus primeros discípulos esta parte de la práctica, de las asanas, de las disciplinas del vegetarianismo, el estudio de la astrología, de la cábala, pero sin embargo no tuvo mucho tiempo para enseñar con 18 meses que estuvo inicialmente en América, para que toda la yoga estuviera completa, y él comienza su reajustamiento por los años 1953 para reajustar. Reajustar quiere decir volverse al origen, y entonces ese origen es la integración del ser humano, un ser íntegro, un ser trascendental. Sin embargo, teníamos que observar todas las posiciones pues que se dieron en la parte de los maestros inicialmente, de los estudios, para que pudiéramos completar realmente un sistema filosófico y psicoterapéutico de integración del ser humano. Entonces esto es lo que realmente pues a este servidor le ha movido en este campo de la iniciativa de generar un libro explicando las proposiciones del maestro Renaud de la Ferrière, y que dicha explicación se ha dado especialmente bajo un marco de la práctica, de la parte teórica, el estudio y sobre todo del comportamiento del ser humano. Entonces podemos agregar aquí que tenemos nosotros el estudio, ¿no?, de la tesis, la parte fisiológica o psicofisiológica, que corresponde a la zona interna del ser humano, de la piel hacia adentro, que con la práctica de la Hatha Yoga, de la Bhakti Yoga, ¿no?, sentimos, hacemos que el cuerpo pueda nosotros básicamente empezar el cambio con esta parte física. Y luego de ahí a la antítesis, que es la parte mental del ser humano y su comportamiento. Indudablemente que este comportamiento, esta parte mental, ¿no?, está basada también en ciertas disciplinas. La Jnana Yoga entra a tallar en el campo mental, ¿no?, con sus famosos bhumis, estados de conciencia y vivencia, que llegan pues al comportamiento del ser humano. Ese comportamiento, porque el bhumi, que se llama estado de conciencia y vivencia, que pregona, que profundiza en la Jnana Yoga y lo vivencia, es no solamente el aspecto mental, sino la vivencia, el comportamiento del ser humano. Y entonces iremos ahondando paso a paso en esta antítesis para que podamos verlo con mucho análisis y también con mucha parte holística con las otras tres zonas. Entonces tenemos la zona interna, la zona mental y la zona externa del comportamiento, y con esto pues se va integrando el ser humano con acciones, con prácticas, con disciplinas, y especialmente teniendo en cuenta que la disciplina no es un sometimiento, no es una obligación, sino la disciplina es justamente del libre consentimiento de cada uno de nosotros. Entonces practicamos la yoga en todos sus ámbitos, en todos sus vías, no porque tengamos que practicarlo, sino porque queremos practicarlo, queremos cambiar. Entonces vamos pues también a un primer corte
para que veamos en esta segunda parte esa parte fisiológica, cómo se va integrando con la parte mental y cómo esa integración nos va a dar una primera etapa de integración del ser humano, y después cómo esta parte interna y esta zona mental no se integra con el comportamiento del ser, y que esto le lleva a ser un ser íntegro, a tener identidad, y esa identidad es propia de cada uno de nosotros. Vamos pues a este primer corte.